A comienzos de la década de los años 80, Europa vivía una época de contrastes. Los recuerdos de la crisis del petróleo de los años 70 aún estaban frescos, pero el mercado del automóvil no se había encogido. Al contrario, había explotado en un frenesí de creatividad y exceso. Era el tiempo de la música sintetizada, de los trajes de colores brillantes, de los rascacielos en ciudades como Milán, París o Londres, que se alzaban como símbolos de poder económico. En el mundo del motor, esa misma energía se tradujo en un hambre insaciable por la velocidad. Porsche rugía con su 911 Turbo, un deportivo que parecía un bisturí alemán afilado en cada curva. Lamborghini, con su Countach, ofrecía un diseño tan extremo que parecía haber llegado de otro planeta. Mercedes-Benz fabricaba berlinas que podían circular a 200 km por hora con la calma de un tren suizo. En ese escenario, Ferrari parecía quedarse atrás. Fundada en el año 1939 por Enzo Ferrari, la marca de Maranello había sobrevivido a guerras, crisis económicas y cambios de generación. Pero a comienzos de los 80, el aura mágica que rodeaba a Caballino Rampante empezaba a diluirse. Los clientes ricos y caprichosos, aquellos que querían un coche para lucirse en Monte Carlo o en Beverly Hills, miraban de reojo hacia otros fabricantes. Sin embargo, en ese preciso instante apareció un cambio de reglas que lo alteró todo. La Federación Internacional del Automovilismo anunció la creación del Grupo B en el año 1982, un reglamento deportivo que permitía construir coches de competición con apenas limitaciones, siempre que se produjeran al menos 200 ejemplares para carretera. Era en la práctica una invitación a la locura, un campo de juego sin barreras donde los ingenieros podían dejar volar su imaginación. Ese nuevo horizonte encendió la chispa en Enzo Ferrari. Ya octogenario, comprendió que se encontraba ante la oportunidad perfecta. El Grupo B no solo podía devolver a Ferrari el protagonismo en la competición, sino también ofrecer al mercado un automóvil que devolviera a la marca la corona del deseo. Así, en el corazón de Maranello comenzó a gestarse un proyecto secreto, un coche que cambiaría la historia para siempre. Enzo Ferrari, apodado Il Commendatore, era mucho más que un empresario. Era un hombre de hierro, con una disciplina casi militar y una devoción absoluta por su marca. En los primeros años de la década de los 80 rondaba los 85 años, pero seguía caminando a diario por los talleres de Maranello, observando cada detalle, preguntando a los ingenieros, imponiendo silencio cuando algo no le gustaba. Ferrari sabía que la marca necesitaba un golpe de efecto. No bastaba con construir un deportivo más. Hacía falta un coche que fuese leyenda desde el primer día, un heredero espiritual de los grandes iconos del pasado. Y entonces en su memoria apareció un nombre cargado de peso: GTO, Gran Turismo homologado. En 1972, Ferrari había presentado el mítico 250 GTO, un coche de carreras homologado para la calle que hoy se considera una de las joyas más valiosas del mundo. Retomar esas siglas era un acto de valentía, casi un desafío. Significaba decirle al mundo: volvemos a la cima con un coche que será recordado durante generaciones. Enzo dio la orden. El nuevo modelo debía llamarse Ferrari 288 GTO. Los números no eran casualidad. 288 correspondían a la cilindrada multiplicada por el número de cilindros, un código interno que solo los indicados comprendían, y las letras GTO evocaban al mítico del 72. Así quedó marcado el destino. El 288 GTO no sería un Ferrari más, sería la resurrección de un linaje casi sagrado. El proyecto fue confiado, como siempre, a Pininfarina, el estudio de diseño que había vestido a Ferrari desde hacía décadas. Bajo la dirección de Leonardo Fioravanti, los diseñadores partieron del Ferrari 308 GTB, un modelo elegante y popular, y lo transformaron en algo radical. La carrocería del 288 GTO era más ancha, con pasos de rueda sobredimensionados que parecían músculos tensados. El frontal tenía tomas de aire agresivas. Los laterales mostraban respiraderos que dejaban claro que algo poderoso rugía en su interior. La zaga
con los 4 pilotos redondos clásicos de Ferrari, mantenía la elegancia, pero transmitía la sensación de que el coche estaba listo para devorar kilómetros. El uso de materiales ligeros fue revolucionario. Se recurrió al Kevlar, a la fibra de vidrio y hasta el aluminio, buscando reducir peso y aumentar la rigidez. Cada línea del coche tenía un propósito, no era un diseño para adornar pósters en la pared de un adolescente, sino una declaración de intenciones. Este era un coche de carreras camuflado como un Gran Turismo. Al verlo por primera vez, los ingenieros de Maranello comprendieron que no estaban ante un simple Ferrari, estaban ante un arma diseñada para dominar, un coche que parecía respirar incluso cuando estaba detenido. Pero lo que de verdad convertía al 288 GTO en una bestia era su motor. En lugar de recurrir al tradicional V12, Ferrari optó por algo diferente, un V8 de 2,8 litros con doble turbocompresor. La decisión fue arriesgada, pero respondía a una necesidad, adaptarse a las normativas del Grupo B y, al mismo tiempo, lograr cifras de potencia descomunales. El resultado fue un motor capaz de entregar 400 caballos de fuerza, que en los años 80 era una auténtica barbaridad para un coche de calle. La velocidad máxima superaba los 290 km por hora y la aceleración de 0 a 100 se lograba en apenas 5 segundos. Pero no era solo cuestión de números, el sonido del V8 biturbo era un rugido metálico, un aullido que mezclaba la tradición de Ferrari con la brutalidad del turbo. Conducirlo era una experiencia visceral, y al pisar el acelerador, los turbos tardaban un instante en despegar. Pero cuando lo hacían, liberaban una avalancha de potencia que empujaba al conductor como un cañón. El 288 GTO no solo prometía competir, prometía aterrorizar. Era un coche que parecía estar al límite de lo posible. El Ferrari 288 GTO fue presentado al público en el Salón de Ginebra en el año 1984. La expectación era descomunal. Nadie había visto algo parecido, un coche homologado para carretera con prestaciones de competición. Los periodistas quedaron boquiabiertos. Los clientes más ricos del mundo se apresuraron a reservar su unidad. Ferrari solo iba a fabricar 272, cumpliendo de sobra los requisitos del Grupo B. El precio era altísimo, pero eso no importaba. Lo que de verdad tenía valor era la exclusividad. El hecho de poseer una pieza que no solo era un coche, sino una entrada al Olimpo del automovilismo. Para muchos, el 288 GTO se convirtió de inmediato en un objeto de deseo absoluto, una obra de arte con ruedas, y aunque aún no había pisado los circuitos, ya era una leyenda. El Grupo B había nacido como un sueño, coches radicales, ingenieros desatados, pilotos convertidos en héroes modernos, pero pronto se convirtió en una pesadilla. A mediados de los años 80, los rallies del Grupo B comenzaron a registrar accidentes mortales. La potencia descontrolada, unida a la falta de medidas de seguridad, convertía cada carrera en una ruleta rusa. En el año 1986, tras una serie de tragedias, la Federación Internacional de Automovilismo decidió cancelar el Grupo B. El sueño terminaba, y con él la posibilidad de ver al Ferrari 288 GTO compitiendo en el escenario para el que había sido concebido. De un plumazo, el coche se quedó sin propósito oficial. Nacido para dominar en el Grupo B, jamás pudo demostrarlo. Paradójicamente, la cancelación del Grupo B no hundió al 288 GTO, al contrario, lo convirtió en un mito. Un coche que había nacido para la guerra, pero que nunca pudo luchar. Esa aura de guerrero sin batalla lo elevó a un nivel casi legendario. Los coleccionistas lo buscaron con obsesión. Su rareza, su potencia y su historia lo convirtieron en una pieza de culto. Cada una de las 272 unidades se transformó en un tesoro, y con el paso de los años su valor no dejó de aumentar. El fracaso del Grupo B no detuvo a Ferrari. En 1987, como respuesta al vacío dejado por el 288 GTO, nació el Ferrari F40,
un coche aún más extremo, más salvaje, más radical. Pero en su ADN estaba el 288 GTO. Sin ese proyecto jamás habría existido el F40. El 288 fue, en cierto modo, el ensayo general de lo que vendría después, y aunque quedó en la sombra de su sucesor, los entendidos saben que sin él, Ferrari no habría recuperado su estatus mítico en los años 80. Hoy, el Ferrari 288 GTO es uno de los coches más codiciados del planeta. Su valor supera varios millones de euros en subastas. Para muchos coleccionistas es más deseable que el propio F40, porque representa una época única, el instante en que Ferrari se atrevió a cruzar el límite. Cada unidad tiene nombre y apellido, cada chasis cuenta una historia, y quienes tienen la suerte de conducirlo dicen que no hay nada igual, un equilibrio entre brutalidad y belleza, entre lo salvaje y lo refinado. El Ferrari 288 GTO nació como un arma para un campeonato que jamás llegó a disputar. Fue creado para conquistar el Grupo B, pero el Grupo B se extinguió antes de darle la oportunidad. Sin embargo, ese destino frustrado fue lo que convirtió en un mito eterno. Hoy, casi 40 años después de su presentación en 1984, sigue siendo recordado no por lo que hizo en la pista, sino por lo que representó, la materialización del deseo, la audacia de un fabricante que no tuvo miedo de mirar a los ojos al exceso. Y aquí está el giro. El 288 GTO, que nunca compitió, se convirtió en uno de los Ferraris más legendarios precisamente porque nunca tuvo la oportunidad de fallar. Un héroe sin batalla, un guerrero sin guerra, un mito intocable que sigue vivo en la imaginación de todos los amantes del automóvil. En un mundo donde la gloria suele ganarse en las pistas, el Ferrari 288 GTO alcanzó la eternidad sin correr ni una sola carrera. Quizá en eso radique su verdadera grandeza.